El origen impresionante del pueblo de Irán. Un viaje a través de la historia antigua. ¿Alguna vez has pensado cuáles son las etnias ancestrales que son los iraníes de hoy en día? Te invito a descubrirlo juntos en este video que CAGR Premium súper interesante ha realizado para ti. Hablaremos no solo de su idioma, sino de su historia, geografía y otros aspectos relacionados al contexto bíblico, religioso, político y social. El pueblo de Irán, con su rica historia y cultura, se encuentra en la encrucijada de varias civilizaciones antiguas. Su origen se remonta a milenios atrás, tejiendo una intrincada red de influencias. Para comprender completamente el impresionante origen de este pueblo, debemos retroceder en el tiempo y explorar cada uno de estos aspectos con detalle. El idioma persa, también conocido como farsi, es el idioma principal de Irán y es uno de los idiomas más antiguos que se hablan en la región. Su origen se remonta a miles de años y está estrechamente relacionado con las lenguas indoeuropeas. Las tribus iniciales que se asentaron aquí, de origen elamita y semita, hablaban acadio y arameo. Por ello, hoy hay discrepancias académicas porque su idioma no se clasifica estrictamente como semítico. El persa antiguo, también llamado persa aqueménide, fue la forma de persa más temprana que se conoce, hablada durante el imperio aqueménide que gobernó durante los siglos 6 al IV a.C. Este idioma estaba escrito en una forma cuneiforme y era la lengua de la administración y la élite en el vasto imperio persa. Con el tiempo, el persa antiguo evolucionó hacia el persa medio, que se habló durante el periodo de la dinastía sasánida, de los siglos III al VII después de Cristo. Durante este tiempo, el zoroastrismo y el idioma persa se convirtieron en pilares de la identidad iraní. El persa moderno, también conocido como farsi, es la forma de persa que se habla en Irán hoy en día. Ha experimentado una serie de cambios y evoluciones a lo largo de los siglos, influenciado por las interacciones culturales y lingüísticas con otras comunidades y civilizaciones de la región. Además de Irán, el persa también se habla en Afganistán y en Tayikistán, donde se han desarrollado variantes regionales y dialectos específicos. Los antiguos arios hablaban sánscrito védico, que es uno de los idiomas indoeuropeos más antiguos documentados, que es relacionado como la lengua jefética, como lo menciona el libro de Daniel en el capítulo 5. Geografía. Irán se encuentra en una ubicación estratégica entre Asia Occidental y Oriental, lo que lo convierte en un punto focal crucial para el intercambio cultural y comercial. Su geografía variada, que incluye vastas llanuras, montañas escarpadas y desiertos, ha moldeado su historia y ha influenciado las dinámicas sociales y políticas. Sociedad. La sociedad iraní antigua era diversa y dinámica, compuesta por una variedad de grupos étnicos y tribus que coexistían y competían entre sí, desde los nómadas pastores desde las estepas hasta los agricultores sedentarios de las llanuras. Cada grupo contribuyó a la riqueza cultural de la región. Se distinguen así varias clases: los sacerdotes o brahmanes, seguida por los guerreros o chatrias, luego los comerciantes y agricultores, los vaishyas, y finalmente los trabajadores manuales o los sudras. El mapa de la región identifica claramente lo siguiente. En el sur se asentaron inicialmente los elamitas, descendientes de Elam, quienes fueron los primeros que se ubicaron en estos territorios. Luego, en otras regiones residían 3 pueblos de origen similar. Luego, los meos, quienes son mencionados en la Biblia como los arios. O sea que son 3 grupos. Estos son los que dieron origen a los iraníes actuales, pero cabe anotar que los medopersas y los arios tenían un origen común, que no solo habitaban en Irán, sino también en áreas que comprendían lo que hoy es Pakistán, Afganistán y otras regiones del Medio Oriente. En cuanto a la religión, tenemos que el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, tiene sus raíces en la antigua Persia, fundada por Zoroastro o Zaratustra, en algún momento entre el siglo VII a.C. y el siglo VI a.C. Esta religión promovía la dualidad entre el bien y el mal y la lucha eterna entre Ahura Mazda
el dios supremo del bien, y Angra Mainyu, la fuerza del mal. Antes del advenimiento del zoroastrismo, las antiguas creencias iraníes estaban imbuidas de cultos y rituales que honraban a una variedad de dioses y diosas, todos asociados con la naturaleza y el cosmos. Biblia y mitología. La Biblia, en particular el Antiguo Testamento, contiene numerosas referencias a Persia e iraníes, desde la historia de Esther hasta las profecías de Daniel. La narrativa bíblica se entrelaza con los eventos y personajes de la antigua Persia, los cuales son mencionados en los libros de Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ellos mencionaron a los pueblos que residían en lo que hoy es Irán, que no solo se asentaban en los actuales límites del país, sino en áreas que circundaban en la historia geográfica. Estos habitantes son nombrados como los descendientes de Madai, descrito en el Génesis 10. Madai es el tercer hijo de Jafet, hijo de Noé, que vivió 3000 años antes de Cristo y que dio origen a los medos junto con Elam, hijo de Sen. Estos son los ancestros de los actuales iraníes. Los medos son conocidos como los Madai, palabra hebrea, que son identificados junto a los persas, los cuales formaron un reino unificado bajo la ley de Media y de Persia. Así lo cita Daniel capítulo 6 del 8 al 15. Con el tiempo pasaron a ser conocidos como los persas. Cabe anotar que desde 1935 el país es llamado oficialmente Irán. Además, los medos extendieron su influencia hasta asentarse en la India. La ley de Media y Persa era un conjunto de leyes que eran tan inmutables que ni siquiera el rey podía cambiarlas una vez que se habían promulgado. Esta ley se ilustra dramáticamente en el libro de Daniel en la historia del Foso de los Leones, donde fue arrojado por violar un edicto real de esta ley. Con esto se muestra cómo a rajatabla se debían cumplir estas leyes y nos muestra la rigidez, la autoridad y el control del sistema legal sobre el pueblo. Política. Madai fue el principal ancestro de los iraníes, que eran básicamente los medo-persas, unificados bajo un solo poder, anotando que los antiguos judíos estaban bien informados sobre estos pueblos. De hecho, antes que los medo-persas llegaran al territorio que hoy es Irán, ya había pueblos de origen semítico en el sur de Irán. Antes de la llegada de los pueblos semíticos, ya había un pueblo más antiguo aún, y eran los elamitas, que en la narrativa bíblica son conocidos como los descendientes de Elam, uno de los hijos más notables de Sem. Es decir, que en esta tierra se asentaron diversas tribus de origen elamitas y semitas. Irán ha sido testigo de la ascensión y la caída de numerosos imperios y dinastías a lo largo de su historia, desde los antiguos reinos elamitas y medos hasta el vasto imperio aqueménide, cuyo rey Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a los judíos cautivos. La historia política de Irán está marcada por la grandeza y la ambición. El imperio sasánida, que desafió a Roma y preservó la identidad iraní frente a las invasiones extranjeras. Y por último, el imperio parto, que controlaba las rutas comerciales clave entre Oriente y Occidente, y todos ellos son testigos de la influencia duradera de Irán en la historia de la región. En conclusión, tenemos que el pueblo de Irán, con su origen impresionante, continúa siendo una fuerza vital en el escenario mundial contemporáneo. Su historia antigua, marcada por la interacción entre geografía, sociedad, religión, mitología y política, ha dejado un legado imperecedero que sigue inspirando y fascinando a las generaciones. Si te gustó este documental, dale like, suscríbete y comparte. Muchas gracias.